Ah, muy bien. Me gustaría poder empezar haciendo un comentario general. Ya estamos en la segunda de las 7 iglesias. En el capítulo 1, la visión que se nos presenta es que Jesús está en medio de las 7 iglesias, en medio de los candelabros, y se nos dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es la visión que se presenta en el capítulo 1, y es Jesucristo caminando en alrededor de los candelabros. Y la palabra de Dios dice que cada candelabro representa a una de las 7 iglesias. Por eso son 7 candelabros. Y dice que las estrellas representan a los líderes de estas iglesias, el liderazgo de la iglesia de Cristo. Ahora, mis queridos hermanos, esto, como hemos visto también, nos muestra la historia de la iglesia cristiana. Por eso es que está el número 7. El 7 es de plenitud. El 7 es de perfección. El 7 nos habla de algo que es completo. Es por eso que cuando hablamos de las 7 iglesias, de lo que estamos hablando es de la historia de la iglesia cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta el final del tiempo. Entonces, ya vimos que la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, la primera iglesia. Eso fue el estudio que tuvimos la semana pasada. Y tenemos que ver que hay al menos 3 niveles de aplicación y que tenemos que entender para poder aplicar correctamente las lecciones del libro de Apocalipsis, especialmente en este tema de las 7 iglesias. Primero, hay un mensaje para los receptores originales, es decir, allí en Esmirna habían cristianos, allí habían personas que recibieron ese mensaje. Esos cristianos tenían sus propias características y Jesús conoce cuál es la realidad de la iglesia de Esmirna de aquel tiempo. Entonces, en primer lugar, hay un significado para los primeros cristianos que recibieron allí en Esmirna. Ahora, hay otra aplicación también, que es la dimensión profética, y es que tenemos que estar atentos a esto. ¿Cuál es la dimensión profética? Que Esmirna representa un periodo de la iglesia cristiana. Y vamos a ver cuál es ese periodo al que representa Esmirna, porque estamos en un libro profético. Y entonces Esmirna representa ese periodo. Y vamos a hablar acerca de qué periodo representa la iglesia de Esmirna. Pero finalmente también hablaremos de una aplicación actual. Es decir, el mensaje de Esmirna no solamente fue para los lectores originales, no solamente tiene una dimensión profética que nos menciona un periodo de la historia de la iglesia cristiana, sino que además tenemos una aplicación para nuestra vida. O sea, el mensaje de Esmirna es también mensaje para tu vida espiritual y es mensaje también para la iglesia actual. Entonces hay 3 dimensiones y no debemos perder esas 3 dimensiones y vamos a referirnos a esas 3 dimensiones a lo largo de nuestro estudio. Entonces estemos atentos. En primer lugar, veamos el tema de los lectores originales, ¿no? La vez pasada estábamos hablando de Éfeso. Bueno, si Patmos quedaba en el mar Egeo, la ciudad más cercana a Patmos era la ciudad de Éfeso. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la predicación del Evangelio. Entonces, cuando él va a enviar las cartas, en realidad lo que va a enviar es el libro completo de Apocalipsis, ¿no? Va a enviar todo completo, porque el Señor le dice, escribe en un libro lo que veas y envíalos a las 7 iglesias. O sea, que el Apocalipsis lo primero que fue es escrito a estas 7 iglesias. Así que me imagino Juan terminando de escribir su carta, su libro de Apocalipsis y haciendo llegar por intermedio de algún mensajero, algún visitante, este libro primero a la ciudad de Éfeso. Allí en Éfeso leyeron, seguramente le sacaron una copia para quedarse allí también con esa copia y se fueron directamente a Esmirna. Esmirna quedaba al norte. Allí en Esmirna leyeron también el mensaje, seguramente sacaron una copia para quedarse porque tenía que ir también hacia otras ciudades. Hoy día vamos a hablar acerca de la ciudad de Esmirna. Esmirna, mis amados hermanos, es una ciudad que todavía existe. Y es una ciudad que tiene una antigüedad tremenda, una antigüedad muy grande, ¿no? Porque se considera que fue fundada aproximadamente 1000 años antes de Cristo.
Si Esmirna fue fundada 1000 años antes de Cristo, esto quiere decir que tiene aproximadamente 3000 años de existencia. Puedes imaginar una ciudad de 3000 años de existencia. Bueno, quizá Jerusalén, quizá Damasco, ¿no? Ciudades tan antiguas como ellas. Bueno, esa es la proyección que se hace de la edad de Esmirna. Hay algunos detalles interesantes de la ciudad de Esmirna que es necesario que nosotros tengamos en cuenta. Vamos a ver. En primer lugar, Esmirna, después de Roma, la ciudad de Roma fue la primera que aceptó el culto al emperador, es decir, una religión en la que el dios oficial era el César, el emperador de Roma. La primera ciudad en poder aceptar este culto al emperador fue la ciudad de Roma. Pero la segunda ciudad y la primera de toda el Asia Menor fue la ciudad de Esmirna. Así que la ciudad de Esmirna era un lugar donde se tenía el culto al emperador romano. Fue la primera de todas estas ciudades para poder celebrar el culto. Se distinguía por eso, un culto al emperador romano. Por lo tanto, era una ciudad pagana, era una ciudad firmemente fundamentada en su, entre comillas, lealtad a Roma. Se distinguía entre las ciudades por su lealtad al emperador de Roma, y por eso es que celebraba el culto hacia Roma. ¿Y esto qué significaba? Significaba que se trata de una ciudad hostil al cristianismo, porque el cristianismo y el judaísmo rechazaban constantemente, siempre rechazaban el culto al emperador. Entonces Esmirna era una ciudad hostil al cristianismo y al judaísmo, porque ni el cristianismo ni el judaísmo aceptaban el culto al emperador. Esta es una primera referencia a la ciudad de Esmirna. Ahora, otra referencia a la ciudad de Esmirna es que era una ciudad esplendorosa. Era una ciudad cuyas ruinas ahora todavía son las maravillan a los visitantes y a los turistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos presentando aquí una de las ruinas más famosas de Esmirna, que todavía es visitada por los turistas, que se trata de un gran teatro al aire libre. En aquel tiempo habían muchos teatros al aire libre, ¿no? Y el teatro más grande de toda el Asia Menor, un teatro al aire libre, que era algo que caracterizaba a las ciudades romanas, se encontraba en la ciudad de Esmirna. Y eso muestra el esplendor de Esmirna. No era una ciudad cualquiera, era una ciudad que tenía una tradición muy grande, una tradición cultural, que tenía fuerza económica. No era un puerto tan importante como Éfeso. Éfeso era un puerto importante, pero Esmirna, después de Éfeso, también tenía una gran importancia. Entonces, eso es Esmirna. Ahora, otro lado, otra cosa importante es que Esmirna significa mirra. La traducción de Esmirna es mirra, y la mirra viene a ser digamos, un aroma muy especial que se produce cuando se aplastan, se trituran ciertas plantas y se obtiene la mirra. Y es algo exótico y muy deseable en los tiempos antiguos, ¿no? Entonces, Esmirna era una productora de mirra, era una ciudad que tenía una gran fama por la mirra que producía. Por eso el nombre Esmirna significa mirra, ¿no? Y luego también otra cosa importante de esta ciudad es que está unida a la memoria de un famoso cristiano llamado Policarpo, que es la figura que tenemos en el centro, ¿no? Policarpo era discípulo de Juan, es un padre apostólico, así se le llama a los padres, a los que fueron sucesores de los apóstoles, ¿no? Es decir, primero estaban los apóstoles, hasta Juan, que muere, que es el último apóstol, y después vienen los padres apostólicos, entre ellos Policarpo, y Policarpo tiene una historia interesante, porque Policarpo, él murió en el año 155 después de Cristo, él conoció al apóstol Juan, y Policarpo fue llevado para poder negar el nombre de Jesucristo. Y entonces él responde a aquellos que lo estaban hostigando: ¿cómo voy a poder negar el nombre de Jesucristo? 85 años le he servido, nunca podré negar el nombre de mi Salvador. Palabras de estas salió, y bueno, a Policarpo lo sacrificaron, lo colocaron en la hoguera,
en el año 155 porque él no quiso negar su fe por el Señor Jesucristo, ¿no? Esta es la historia de Policarpo, que era anciano de la iglesia en Esmirna. Eh, y muy probablemente Policarpo haya sido uno de los primeros que leyó el libro de Apocalipsis, porque habría recibido esto, ¿no? Y habría leído ese libro. Luego, otra cosa interesante es que en Esmirna había una colonia judía muy poderosa. Es decir, los judíos era una de las ciudades que tenía una buena cantidad de judíos y que estos judíos tenían influencia en la sociedad, ¿no? Entonces, esta era la ciudad de Esmirna. Entonces, aquí encontramos algunas características de esta ciudad. Ahora, con este contexto, mis queridos hermanos, vamos a analizar más de cerca. Ya sabemos algo acerca de Esmirna y vamos a ver cómo el Señor Jesús le da un mensaje que Juan escribe para nuestros hermanos de Esmirna. Vamos a pasar entonces a el análisis de Esmirna, no sin antes recordar que corresponde a un periodo de la historia. Proféticamente hablando, Esmirna se refiere al periodo posterior a Éfeso. Esmirna es el periodo posterior a Éfeso, que podría ser el periodo de la persecución, porque del 100 al 313 después de Cristo es el periodo que corresponde a Esmirna y se caracteriza por una tremenda persecución al pueblo cristiano. Ese es el periodo de Esmirna. Pero vamos a ir viendo estas características ahora, ¿no? Recordando que esta estructura de las de las cartas está presente también en Esmirna, pero hay una diferencia notable que también veremos en su momento. Aquí está el mensaje a Esmirna. Como saben ustedes, este es un estudio versículo por versículo. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, donde empieza el mensaje a Esmirna. Dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recuerden, mis hermanos, que en la estructura de las cartas, lo primero que hay es el nombre de la iglesia. Y allí dice el nombre que es Esmirna. Y lo segundo que hay es la presentación de Jesucristo. Jesucristo se presenta de una manera especial para cada iglesia. Jesucristo se presentó como aquel que tiene las estrellas en su mano a Éfeso, y a la iglesia de Esmirna Jesucristo se presenta de otra manera. Y él dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. La pregunta es, ¿por qué Jesús elige esta manera para poder presentarse delante de la iglesia de Esmirna? Esmirna era una iglesia que vivía en un lugar donde se adoraba al emperador, donde se decía que el emperador era lo más importante, tenía que estar en la prioridad. Era el culto al emperador lo que prosperaba en la ciudad de Esmirna. Pero entonces Jesús dice, no, el emperador no merece adoración, porque realmente el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, soy yo, dice Jesús. Entonces Jesús está colocándose por encima del culto al emperador que estaba difundido completamente en la ciudad de Esmirna. Los cristianos que vivían en Esmirna veían frecuentemente la idolatría al emperador. Las personas traían ofrendas frente a estatuas del emperador y adoraban al emperador. Y entonces Jesús dice, el emperador no es digno de adoración, porque él no es eterno, porque él muere, porque después sucede otro emperador, él es humano, él es mortal. Y entonces en este mensaje a Esmirna el Señor le dice, el único que merece adoración es el primero y el postrero, es decir, el eterno. Y ese que es eterno, asimismo también es el que estuvo muerto y vivió. Todos los emperadores han muerto y ninguno ha vuelto a vivir. En cambio, yo, Jesucristo, soy el que estuve muerto y vivió. Por lo tanto, Jesucristo se está presentando por encima del emperador. El culto al emperador que prosperaba en Esmirna es un culto idolátrico, no corresponde para el cristiano. Jesús dice, yo soy el primero, soy el último. Jesús dice, yo vencí la muerte. Entonces, el único que merece adoración es el Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, es completamente subversivo. Es completamente peligroso en una ciudad en la que lo más importante era el culto al emperador. Decir que uno adoraba al Señor Jesucristo, decir que uno no reconocía
que el emperador debiese ser adorado significaba la persecución, significaba la muerte, significaba la destrucción, significaba no poder hacer negocios, significaba no tener una vida completa, no poder ir a centros culturales, significaba ser paria en esa sociedad. Sin embargo, esta iglesia es colocada como una iglesia fiel en medio de un mar de paganismo. Ella estuvo dispuesta a servir al Señor Jesucristo. Qué precioso testimonio, el testimonio de la iglesia de Esmirna, mis hermanos. Y cómo el Señor Jesucristo se coloca como el único que merece adoración, porque Él venció la muerte. Pero el texto continúa todavía y podemos comentar algunas cosas. En el versículo 9, en el mensaje a Esmirna dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a analizar esta parte porque también trae una lección muy importante para nuestra vida. Lo primero que encontramos es una vez más a Jesucristo diciendo: yo conozco tus obras. Jesús a Éfeso le dice: yo conozco tus obras. A Esmirna: yo conozco tus obras. A Pérgamo: yo conozco tus obras. Así hasta la Odisea: yo conozco tus obras. El Señor conoce la condición de cada una de las iglesias. El Señor sabe cuál es la condición del pueblo cristiano. El Señor conoce la condición de cada cristiano. Mi querido hermano, nadie te conoce mejor que Dios. Nadie te conoce mejor que el Señor Jesucristo. Ni siquiera tú te conoces a ti mismo como el Señor Jesucristo te conoce. Él conoce tu corazón y conoce tu vida. Aquello que tú piensas que está en lo secreto, que haces cuando nadie te ve, Dios te está viendo y Él te conoce. Y Él sabe cuál es tu verdadera condición. Él sabe, mis queridos hermanos, Él conoce, Él sabe tu tristeza, Él sabe tu alegría, Él sabe tu sufrimiento, Él sabe si estás atravesando el peor momento de tu vida, Él lo sabe. Él sabe si estás feliz, Él lo sabe también. Él sabe si tienes a un familiar que está a punto de morir, lo sabe también. Dios conoce todo, Dios conoce todo. Pero es necesario que tú te acerques para poder abrir tu corazón a Jesús y para poder decirle: Señor, me entrego completamente a ti. No puedo engañarte, Señor. No puedo mostrarme como lo que no soy. Delante de ti estoy completamente desnudo. Tú conoces. Y esto es lo que el Señor está diciéndole a Esmirna: yo conozco tus obras. Esmirna podría haber pensado de la siguiente manera, porque Esmirna es una iglesia perseguida, mis hermanos. En un mundo de paganismo, Esmirna está levantando la adoración al Dios verdadero. Y entonces es una iglesia perseguida. Mira que dijimos que la palabra mirra significa que se tritura, bueno, se tritura, ¿no? No sé cuál otro sinónimo, ¿no? Se aplasta a unas plantas para que se dé origen a la mirra, ¿no? Para que tenga una fragancia especial. Bueno, esta iglesia era como la mirra. Era una iglesia aplastada, era una iglesia perseguida, era una iglesia destruida desde el punto de vista físico, ¿no? Perseguida, golpeada por causa del amor a Jesucristo, ¿no? Entonces, y sin embargo, como la mirra, por la, por la destrucción y por el aplastamiento, la mirra daba su fragancia. Y esto también sucedía con la iglesia de Esmirna. Era perseguida, era destruida, era molida, por así decirlo, y sin embargo la fragancia de su testimonio era una fragancia de amor, era una fragancia de un testimonio verdadero, ¿no? Por eso el Señor le dice: mira, yo conozco tus obras y además yo conozco tu tribulación. Esta iglesia pasaba por tribulación, porque era una iglesia perseguida, pero a pesar de la tribulación era una iglesia con fragancia, como la mirra, que tiene que ser aplastada para que su fragancia pueda salir. ¿Quién sabe, mis queridos hermanos? ¿Quién sabe sea necesario que haya persecución para que la fragancia de los verdaderos cristianos pueda sentirse? Para que el mundo pueda conocer el testimonio de la iglesia verdadera, del verdadero cristiano. Esto pasaba con Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia en tribulación. Pero el Señor le dice: mira, no me he olvidado de ti.
Tú estás siendo perseguida y a ti te parece que nadie se da cuenta, pero quiero decirte que yo conozco tu tribulación y estoy a tu lado. Yo conozco que estás sufriendo, que estás siendo perseguida y estoy a tu lado. Por favor, mira para mí y encuentra descanso en mi presencia y encuentra esperanza en mi presencia. Mira que el Señor no le dice yo te voy a librar de la tribulación. El Señor más bien nos dice, en este mundo tendréis aflicción, pero el Señor nos dice también, confía, tú puedes vencer, tú puedes vencer. A través de Jesucristo somos más que vencedores en medio de la tribulación. ¿Cuál es la tribulación que tú estás experimentando, mi querido hermano? Cada uno puede tener su propia tribulación, ¿no es cierto? Dios conoce tu tribulación y Él está a tu lado y Él te va a sostener. Puede ser que la maldad prospere durante un tiempo, pero al final Dios va a colocar un punto final de la historia de este mundo y en ese momento habrá una victoria completa, total, para todos aquellos que confían en el Señor Jesucristo, porque somos vencedores a través de la sangre del Cordero. Él dice, yo conozco tu tribulación. Ahora, dice también, yo conozco tu pobreza. Y esto nos dice lo siguiente. En Esmirna, la iglesia no era una iglesia de personas notables. No era una iglesia de los más altos de la sociedad. ¿No? En Esmirna, por el contrario, la iglesia de Esmirna era una iglesia de los esclavos, era una iglesia de los pobres, era una iglesia de los marginados, era una iglesia de las capas más oprimidas de la sociedad, ¿no? Era una iglesia pobre en el sentido material, una iglesia que vivía porque no podía trabajar, porque incluso sus propios bienes les eran arrebatados, les eran expropiados, porque no adoraban al emperador y ese culto les hacía ser parias dentro de una sociedad completamente pagana. Es una iglesia pobre. Pero mira, esto es impresionante, ¿no? Y le dice, mira, yo conozco tus obras y tu tribulación y conozco tu pobreza. Y entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Entre paréntesis quiere decir que el Señor le dice, mira, es una pobreza solo aparente, es una pobreza solo material, pero tú eres rica, Esmirna, tú eres rico. Es una pobreza solo material, pero espiritualmente eres rico, porque la persecución, la tribulación, los momentos difíciles que estás enfrentando, Esmirna, han pulido tu testimonio, te han hecho un mejor cristiano, te han hecho una persona más fiel. La tribulación te hace una persona más fiel. Esto es lo que pasó con Job. Con Job pasó lo mismo. El Señor, la palabra de Dios nos muestra la gran tribulación que tuvo que afrontar Job, pero en la parte final de la historia de Job, en el capítulo 42, Job dice lo siguiente, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La tribulación ayudó a Job para que pueda estar más cerca de Dios, pueda confiar más en su Salvador. Querido hermano, eso pasaba también con la iglesia de Esmirna. Era una iglesia que pasaba por tribulación, por persecución, mucha tristeza ellos estaban enfrentando y parecía una pobreza absoluta. Pero el Señor le dice, mira, yo conozco, tú dices que eres pobre, te parece que eres pobre, pero en realidad tú eres rico. En realidad tú amas a Jesús. En realidad tú has escogido la buena parte que no te va a ser quitada. Tú eres rico. Y más adelante, en este mismo versículo dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, esta iglesia también sufría otra opresión. Y esta opresión eran de los judíos. Habíamos mencionado que los judíos constituían una colonia muy influyente allí en Esmirna, ¿no? Porque, bueno, económicamente, financieramente, los judíos se distinguían. Bueno, pero lo que pasaba es que estos judíos no eran los verdaderos judíos. La palabra de Dios, hemos estudiado en la lección desde la escuela sabática, nos dice que el verdadero judío es aquel que acepta al Señor Jesucristo. El descendiente verdadero de Abraham es aquel que acepta las promesas que Dios ha dado a Abraham y que tiene la fe de Abraham. Ese es el verdadero judío. Y esta sinagoga, que era la sinagoga de los judíos, entre comillas, de los descendientes de Abraham, entre comillas,
no eran sino sinagoga de Satanás, ¿no? Es decir, no hacían la voluntad de Dios, estaban en contra del Evangelio, estaban en contra del Señor Jesucristo. Y aquel que se opone a Jesucristo es el anticristo y es herramienta de Satanás. Por eso es que estos opositores, estos judíos opositores al Evangelio y que infligían un grave daño también a la iglesia cristiana, el Señor los llama sinagoga de Satanás. Mira, qué cosa tremenda, ¿no? Sinagoga de Satanás es una frase muy fuerte. Decirle sinagoga de Satanás, es decir, ellos son instrumentos del enemigo. Ahora, uno puede pensar, pastor, ¿y qué significa eso ahora? Porque nosotros somos judíos ahora. Bueno, dice la palabra de Dios que todo aquel que tiene la fe de Abraham es del linaje de Abraham. Así que ahora nosotros somos los verdaderos judíos, ¿no? Judíos espirituales. El pueblo de Dios de ahora es la iglesia y somos los descendientes de Abraham. Pastor, ¿y quién es ahora la sinagoga de Satanás? ¿Quién es la sinagoga de Satanás? Bueno, podríamos decir, mis hermanos, que una de las cosas que distinguían a los judíos era la salvación por las obras, la salvación por los ritos, la salvación por las ceremonias. Es decir, ese tipo de salvación es la que caracteriza a la sinagoga de Satanás. Los judíos pensaban que por guardar la ley ellos podían ser salvos y que merecían la salvación por el ser del linaje de Abraham, por guardar la ley, por tener ceremonias. Entonces yo ya tengo la salvación no como una gracia, sino como un derecho, porque ya obedecí, porque ya cumplí todo, entonces ahora merezco la salvación. Esto es sinagogas de Satanás. Te pregunto, mi querido hermano, ¿será que en nuestro tiempo todavía hay personas que confían en sus propios méritos antes que en los méritos de Cristo? Que todavía se enseña que los ritos, las ceremonias nos salvan y no el propio Señor Jesucristo. Bueno, esos son sinagogas de Satanás. Ahí está la sinagoga de Satanás, el no confiar en Jesucristo, sino confiar en nuestros méritos, como si algo de bueno hubiese en nosotros, nos hace parte de ser la sinagoga de Satanás. La verdad es que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, no confiando en sus propias obras, ni confiando en su propia biografía, ni confiando en su propio linaje, ni confiando en ningún mérito humano, sino confiando únicamente en los méritos de Cristo. Todo lo demás es sinagoga de Satanás. Eso era la característica distintiva de los judíos. Y hoy, mis hermanos, también podemos caer, pensar, ¿no?, que hay algo de mérito en nosotros, que pensar que porque mi nombre está escrito en el libro de la lista de adventistas, que pensar que porque hago la obra misionera, porque doy mi diezmo, porque todos esos son méritos. Nada de eso es mérito, todo eso es consecuencia, porque si no has entregado el corazón a Jesucristo y no has confiado en Él como tu redentor y quieres confiar en tu asistencia a la iglesia, quieres confiar en tu obra misionera, quieres confiar en tu ayuda a los pobres, quieres confiar en nada de eso significa nada para salvarte. Lo único que salva es la sangre maravillosa de Jesucristo. Y todo lo demás es consecuencia de eso. No te ayuda en nada para ser salvo. Es apenas una demostración de que ya eres salvo en Cristo Jesús. Entonces no podemos ser parte de la sinagoga de Satanás. El justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Vamos ahora al versículo 10. Mira este mensaje, Esmirna es un mensaje tremendo, como te puedes dar cuenta, ¿no? Ahora el Señor le va a dar una profecía, pero una profecía que no trae esperanza. El Señor le va a dar una profecía a Esmirna, que es una profecía un poco triste, terrible, no es una buena profecía, pero el Señor no le quiere mentir a Esmirna, le va a decir la verdad y le va a contar qué es lo que va a suceder en el futuro. Versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, el Señor conoce que ha pasado por tribulación, pero al mismo tiempo también el Señor conoce que pasará por más tribulación. Entonces, pero le dice, pero mira, vas a pasar por tribulación, vas a pasar momentos difíciles, pero por favor no tengas miedo. Vas a enfrentar situaciones complicadas en tu vida, pero no tengas miedo. Vas a tener victoria al final. Quizá en algún momento vas a sentir que ya no puedes más. Por favor, no tengas miedo. El mensaje
es tremendo para la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Y ahora viene la profecía, ¿no? Mira la profecía, es una profecía un poco triste, ¿no? Porque habla de un cuadro difícil para la iglesia de Esmirna. Y le dice, mira, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Y dice el mensaje allí, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El mensaje que Dios le da a Esmirna no es un mensaje esperanzador en el corto plazo. En el largo plazo es esperanzador. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. En el largo plazo. Pero en el corto plazo y quizá en el mediano plazo, no es un mensaje de esperanza. El Señor no le está diciendo, mira, vas a tener una vida, un lecho de rosas. Todo te va a ir bien. ¿No? Y solo bendición para ti. No es un mensaje demagógico, no es el mensaje de la teología de la prosperidad, ¿no? Que dice, tienes que donar dinero y entonces las bendiciones vendrán por ti. Es un mensaje demagógico, completamente contrario a la palabra de Dios. Aquí el Señor le dice, mira, ten en cuenta que va a ser difícil. Ten en cuenta que estamos en medio de un gran conflicto contra Satanás y que el diablo va a tener sus victorias, pero esas victorias son victorias efímeras, son victorias temporales, porque te quiero decir que incluso podrá ser que seas probado intensamente, incluso puede ser que alguno de vosotros tenga que ir hasta la cárcel, pero esa tribulación será con un plazo definido, es por 10 días, porque al final hay una victoria completa ganada por el Señor Jesucristo. Ahora, en la historia, la iglesia de Esmirna hemos dicho que corresponde al periodo del 100 al 313 después de Cristo, es decir, después de Éfeso, del 100 cuando muere el apóstol Juan hasta el 313 cuando viene el edicto de Milán, cuando se hace oficialmente la iglesia cristiana como la religión oficial del Imperio Romano, 313. Ese es el periodo, del 100 al 313. Y saben, mis hermanos, que la persecución más grande que tuvo que soportar la iglesia cristiana fueron 10 años del emperador Diocleciano, 10 años de sufrimiento tremendo, de persecución tremenda, del año 303 al año 313. 10 años de la más terrible persecución que sufrió el cristianismo. Y es por eso que en el periodo de Esmirna es que se coloca esta tribulación por 10 días, que son 10 días proféticos, que equivalen a 10 años que se cumplen con esa persecución que Diocleciano perpetró contra la iglesia cristiana del año 303 hasta el año 313, cuando finalmente se da el edicto de Milán. Y ahora, mis hermanos, tenemos entonces esa tremenda persecución, es decir, fue profético. El periodo de Esmirna fue un periodo de persecución, pero el Señor mantuvo una promesa y el Señor es fiel, el Señor es fiel, el Señor es roca eterna, el Señor, el Señor es sombra en medio del calor. El Señor le dice, sé fiel hasta la muerte. Ahora, este sé fiel hasta la muerte debe ser bien entendido. No solamente es ser fiel hasta la muerte, en el sentido de que hasta que mueras, es decir, hasta el último día de tu vida, sé fiel. No solamente eso. También tiene otro significado, una otra acepción. Sé fiel hasta la muerte quiere decir también, sé fiel al punto de enfrentar la muerte, ¿no? Sé fiel incluso hasta cuando corras un riesgo de muerte. Sé fiel, aún en la persecución, sé fiel. Nosotros podríamos traer esto para nuestro tiempo, ¿no? Y decir, sé fiel aún en la pandemia, sé fiel aún en la crisis económica, sé fiel aún en el desempleo, sé fiel aún en la pérdida de un ser querido, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa de nuestro Dios. Sé fiel. Y esa fidelidad, mis hermanos, es algo que solo puede obtenerse humillado delante del Señor. Sé fiel hasta este momento final. Hay una corona. Esa es una corona. No una corona cualquiera, es la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida.
Y es así, mis hermanos, ¿no? En la palabra de Dios nosotros encontramos este mensaje para Esmirna. Pero hay un detalle interesante de la ciudad de Esmirna. Dijimos que Esmirna fue fundada en el año 1000 antes de Cristo. Es decir, Esmirna tiene aproximadamente unos 3000 años de existencia, porque la ciudad ahora todavía existe. 3000 años. Pero hay un detalle interesante. Aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, en el año 600, fue destruida completamente la ciudad, ¿no? Aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, la ciudad de Esmirna fue arrasada, ¿no? Por los ejércitos eh, enemigos, ¿no? Fue arrasada completamente. Esmirna fue fundada por los lidios 1000 años antes de Cristo, pero en el año 600 fue destruida y durante 400 años estuvo en escombros, hasta que en el año 200 un rey de Siria llamado Lisímaco, ¿no? Un rey en el año 200 reconstruyó la ciudad y desde ese tiempo hasta nuestro tiempo esa ciudad se mantiene vigente. Es decir, la ciudad estaba como muerta porque había sido destruida por completo y 4 siglos estuvo como muerta, pero luego en el año 200 antes de Cristo otra vez fue reedificada y otra vez alcanzó un esplendor y en el tiempo del apóstol Juan era una ciudad en pleno apogeo. ¿Mm? Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque esto es histórico, ¿no? La ciudad fue como que si hubiese resucitado, ¿no? Porque estaba como muerta y fue resucitada. Y ahora quizá vamos a entender por qué las últimas palabras tienen que ver con la muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el que tiene comprensión, aquel que es un cristiano que estudia la Biblia, esté atento, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu Santo quiere darle a las iglesias. Y sabe que el mensaje a las iglesias es un mensaje para todos nosotros. Y ese es el mensaje. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es una promesa tremenda, mis hermanos, porque la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo muerta. Por todas partes habían mártires cristianos, porque Esmirna es el periodo de la persecución. Esmirna es el periodo de la sangre de los cristianos, debido a su postura contra la adoración al emperador. Esmirna era una ciudad homicida contra el cristianismo, pero estaban muriendo muchos y ahí viene el mensaje de consuelo para esta iglesia. Y le dice, mira, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué es lo que le está diciendo? Puedes perder tu vida en la primera muerte. Puede que hayas sido sacrificado a través de la hoguera. Puede que hayas muerto a través de la persecución o a través de las fieras salvajes. Puedes perder tu vida. Sí, puedes tener tu primera muerte. Pero mira, si permaneces fiel, no sufrirás daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte ya es la muerte definitiva, ya es la muerte de los impíos. Pero si tú permaneces fiel, la primera muerte tendrá vigencia contra ti. Pero esa primera muerte es solamente un sueño, no es la destrucción. En cambio, si eres fiel, no vas a participar de la segunda muerte. Mis queridos hermanos, de la segunda muerte sí hay que preocuparnos, porque esa es la muerte de los impíos. Pero cuando Jesús habla de esta primera muerte, Jesús dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa primera muerte hay victoria en Cristo. Si crees en Jesús, esa primera muerte no tienes que tener ningún temor. Por favor, mi hermano, hay muchas personas que ahora están descendiendo hasta la tumba y esta es la primera muerte. Pero por favor, esta primera muerte es una muerte que es comparada con un sueño. Si cree en Jesús, esa persona, aunque esté muerto, va a vivir. Por lo tanto, no es problema esta muerte. El problema es la segunda muerte. Ese sí es problema. Pero la palabra de Dios dice que aquel que cree en Jesús, él, aunque esté muerto, vivirá. Y como ya va a vivir creyendo en Jesús, él no sufrirá daño de la segunda muerte, porque será victorioso.
En un tiempo en que había tanta persecución como la iglesia de Esmirna, que muchos cristianos estaban entregando su vida por Jesús, esta fue una promesa maravillosa, una promesa que contribuía a levantar la fe de nuestros hermanos. No sufrirá daño de la segunda muerte. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta promesa está vigente también ahora. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque será victorioso en el nombre de Jesús. Querido hermano, Jesús te llama a una victoria completa. Jesús te llama a una victoria total. Y esa victoria solo es posible a través de nuestra entrega al Señor Jesucristo. Y esta promesa que fue dada para Esmirna también está vigente para ti en esta noche. No sufrirá daño de la segunda muerte aquel que vence. Y la manera de vencer es entregándose a Jesús, porque Él garantiza la victoria para nosotros. Que Dios os bendiga. Que este mensaje de Esmirna sea un mensaje directo a nuestro corazón y que nos anime para poder permanecer fieles a aquel que es el primero y el último, aquel que es el que murió y resucitó, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje a la iglesia de Esmirna, porque sentimos que es un mensaje para nosotros también. Y permite, Señor, que podamos ser victoriosos frente a la tribulación, frente a la pobreza, que seamos ricos en tu nombre. Y pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que en esta noche ha dedicado este tiempo para estudiar tu palabra. Ahora queremos descansar en tus brazos de amor. Nos entregamos completamente a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera estamos terminando con esta parte de la exposición de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces ahora iremos a la parte de las preguntas, si es que hay, ¿no? Si es que hay, vamos a dedicar unos minutos para las preguntas. Así que voy a pedir si están mis ayudantes por allí, Cristian y Elizabeth, a ver si nos acompañan para poder ir a esta parte de las preguntas. ¿Mm? Bueno, me parece que no están allí. Muy bien, muy bien. Sí, está bien. Aquí estamos, aquí estamos. Ah, ya, bueno, adelante. Bien, Adelante. ahí vamos a invitar a los amigos a que puedan ahí escribir con respecto a sus preguntas. ¿Sí? Ahí Y veo en el chat pueden que dice escribir Miriam y Jocelyn. pueden activar su micrófono. A ver, vamos a activar el Miriam micrófono. Jocelyn puso mi pregunta es, pero no terminó su pregunta. Bueno, Ahí ella está completando, pastor, dice, el juzgar a los demás es pecado. el juzgar a los demás es pecado. Bueno, el Señor Jesús nos ordenó que no hiciésemos juicio a los demás, ¿no? Pero juzgar a los demás, si depende de quién, ¿no? Si el juicio es nuestro, entonces el Señor nos dijo que no lo hagamos. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo, ¿no? Entonces hablando del prejuicio, de señalar a una persona, ¿no? Al final a quien tenemos que juzgarnos es a nosotros mismos, ¿no? Examinaos pues a vosotros mismos, dice también la palabra de Dios. Pero si el juicio lo hace Dios, por supuesto que no es pecado, porque Él es nuestro creador y Él tiene todo el derecho de juzgar a todo ser humano, ¿no? Entonces está claramente en la palabra que no debemos juzgar, ¿no? Muy bien, ahí Fidel Macuri levantó su mano, creo que quiere hacer una pregunta. Fidel, Fidel, adelante. si quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono. Aló. Sí, pastor, Adelante. por favor, ¿podría explicar acerca del capítulo 2, verso 10, pastor? ¿Cómo es eso de 10 días? ¿Se refería a 10 años de tribulación del pueblo? ¿A qué se refiere, pastor?
Bueno, estábamos hablando en la dimensión profética, ¿no? Porque hemos visto Ah, que la interpretación tiene tres dimensiones en el caso del libro de las siete iglesias. Primero, la dimensión hacia las iglesias de Esmirna, ¿no? Así que es muy posible que también en el tiempo de Esmirna hayan tenido ese aspecto. Pero en la dimensión profética, justo en ese periodo, nosotros encontramos 10 años terribles de persecución de Diocleciano, del 303 al 313. Así que nosotros podemos inferir que esa persecución que fue la más sangrienta que hubo contra la iglesia corresponde a esos 10 días que proféticamente hablando serían 10 años, ¿no? Así que está en el periodo de Esmirna, que es del 100 hasta el 313. amén, pastor. Excelente. ¿Mm? Bueno, Miriam también agregó algo más con respecto a la pregunta, ¿no? Que mencionaba juzgar a los demás es pecado o murmurar y cómo puedo salir de él. Bueno, lo más importante es recordar que nosotros no somos los que vencemos el pecado, ¿m? Que es que Jesucristo lo hace posible. Y cualquier pecado, ¿no? La murmuración, el prejuicio, la discriminación. Entonces, lo que tenemos que hacer es decirle al Señor que transforme nuestro corazón, llegar hacia Él plenamente humillados delante del Señor para que Él pueda vivir en nosotros. Y cuando Jesucristo vive en nosotros, entonces es imposible que podamos murmurar, es imposible que podamos juzgar a los demás, porque es Jesucristo el que vive en nosotros. Eso lo entendió el apóstol Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, esa es la única manera de poder vencer el pecado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, pastor. Amigos, si todavía queda alguna pregunta ahí, pueden escribir en el chat o así como Fidel que levantó su mano ahí, también pueden levantar su mano, abrir su micrófono y preguntar. Definitivamente es un tema muy interesante. Estamos estudiando un libro muy importante, ¿no? Un libro bíblico muy importante. No que los demás no sean, todos son importantes, pero definitivamente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis tienen una importancia adicional, ¿verdad? Bien, entonces invitamos a sus amigos que puedan ahí hacer su pregunta o pueden activar su micrófono. Muy bien, veo yo ahí un pedido de oración que es por un compañero de trabajo, dice allí, que está delicado de salud, se llama Leoncio, ¿no? Entonces es Janet que ha hecho este pedido. Y entonces, bueno, vamos a terminar con una oración teniendo en cuenta este pedido. ¿Está bien? Ha sido una noche muy linda, hermanos. Vamos a terminar con esta oración y ya la próxima semana, martes o jueves, dependiendo, porque a veces se nos cruzan aquí los horarios, ¿no? Pero siempre queremos una vez por semana reunirnos para estudiar el libro de Apocalipsis. Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por el estudio de tu palabra en esta noche. Queremos entregarte nuestra vida. Queremos colocar también nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros planes, para que puedas tú conducir cada cosa en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Pedimos de un modo especial por nuestro hermano Leoncio. Conoce, Señor, la situación que está enfrentando y también, querido Padre, por cada persona que en este momento está enfrentando esta enfermedad o también alguien en la familia y hay tristeza en el corazón. Por favor, querido Padre, que tu Espíritu Santo lleve confianza, lleve paz, fortaleza a cada persona que está sufriendo ahora. Sobre todo el aspecto espiritual sea plenamente reconfortado, Señor. Colocamos nuestra vida en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Muy buenas Bendiciones, pastor. noches con todos, ¿eh? De manera, pastor, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, Bendiciones. pastor. Muchas gracias. Hermana Olga, bendiciones. Qué bueno verla otra vez. Amén, pastor. Gracias. Bueno, bendiciones a todos, Bendiciones. hermanos. Vamos a cerrar esto y ya nos veremos la próxima semana. Un gran abrazo. Dios les bendiga.